Hola a todos, junto con saludar, tengo el honor hoy día de presentar al profesor doctor don Carlos Antonio Carlos Pereira Menot. Él es catedrático de la Universidad de Compostela de España. Está con nosotros hoy en este webinar para hablar sobre la visión comparada respecto de la situación del coronavirus o del COVID-19 en relación a la restricción de los derechos y al estado de alarma, como se denomina en España, y particularmente, bueno, él vive en Galicia. Para mí es un honor poder conversar con él, porque, bueno, aparte de ser mi maestro y una persona que yo quiero mucho en términos personales, es alguien que siempre me ha guiado en términos constitucionales. Profesor, nos gustaría saber un poco de acá de Chile. Nosotros estamos en estado de catástrofe, como se denomina en la Constitución vigente. Eh, ¿Qué significa el estado de alarma o qué consecuencias prácticas ve usted respecto de la restricción de los derechos de las personas en un momento en que parece ser que la salubridad pública es un bien absoluto? Sí, efectivamente, la salud pública es un bien absoluto, pero bueno, aún eso habría que matizarlo, porque las medidas del gobierno español han generado muchas enfermedades, quizá indirectamente, incluso aumento de suicidios. Hombre, esto es importante porque gran parte de la justificación de las medidas contra el coronavirus son argumentos de proporcionalidad. O sea, si yo causo estos problemas a la gente confinándola. Aquí el término corriente es confinamiento, que la tradición es cuarentena. Creo que ustedes dicen cuarentena. Sí, Si nosotros yo estamos en cuarentena total tengo ahora. a la gente en cuarentena en sus casas, causo X problemas, pero considero que serán menores que la ganancia obtenida, ¿no? O sea, una parte de las medidas políticas son proporcionales. Por tanto, si ahí fallara la proporcionalidad, cuando las cosas tienen una proporción, se puede medir, más o menos. Si no, hay veces que no se puede medir, claro. De por sí, la proporcionalidad sola no es un argumento jurídico, pero sí que yo puedo comparar una enfermedad que curo con otra enfermedad que causo, o, bueno, cosas por el estilo. La proporcionalidad cuando los elementos son susceptibles de comparación proporcional, si no, no. Pero antes de nada, déjame saludar a todas las personas que estén siguiendo este webinar y antes de todo agradecer a la doctora Marcela Peredo su invitación para participar en esto que se promete muy interesante, que para mí es un honor y un placer, las dos cosas. Yo estuve físicamente en la Universidad Autónoma el año 2017 y me considero vinculado con ella y con la doctora Marcela Peredo. Y la verdad es que, bueno, yo visité Chile quizá unas 20 veces, siempre me encontré como en mi casa y ahora es como una prolongación de eso, una conversación entre amigos, ¿no? Y Así es. bueno, pues volviendo al... Llegamos hasta Temuco al sur. Eso es, hasta Temuco, en plena zona de la Araucanía, ¿no? Exactamente. Sí, Las sí, sí, tres sí. sedes de la Y luego universidad. subimos al lago de Pucón, ¿no? Muy lindo, sí. Sí, sí, sí. Realmente, muy, muy bonito. Y Ya a un cuando vuelvan monte, los vuelos, allí tal vez. Villarrica, creo que es un monte que hay allí al que subimos. Muy, Sí, muy el volcán hermoso todo Villarrica. el paisaje y Profesor, todo. pero Sí, ¿qué derechos en particular? Porque, por ejemplo, acá, cuando se decreta el estado de catástrofe, el gobierno de Chile lo decreta en marzo, porque es más tarde de lo que pasa en España. En España entiendo que esto comienza ya casi en enero, bueno, en pleno invierno. También han sido distintas las circunstancias, porque nosotros ahora vamos entrando al invierno, ustedes van entrando al ya primavera-verano, entonces también eso cambia también los tiempos, me parece, de sí, cuánto tiempo de restricción ha habido o qué libertades han sido las que, sí, bueno, obviamente que la libertad de movimiento, pero claro. hay otras libertades que también, aparte de la salud mental que estamos conversando, que también se hayan restringido a partir de este estado de alarma, porque acá en Chile se han visto las protestas
en relación a que me parece que no toda la gente está de acuerdo con esta idea de mantenerse todo el tiempo, o sea, que pareciera ser que se ha pasado el tiempo que la gente estima de proporcionalidad de la medida, por lo que se ve acá, no lo Sí, sabemos. Sería sí. bueno tener su impresión sobre eso. Sí, quizá comenzamos por decir que, cómo es lo equivalente a vuestro estado de catástrofe en la Ujú. Constitución española. Pues la Constitución tiene una regulación muy sobria en su artículo 116 y distingue los estados de alarma, excepción y sitio. El menos grave y más fácil de declarar, porque lo declara el gobierno, es el de alarma, después el de excepción y el de sitio, que el de sitio ya es una cosa casi bélica. Nosotros estamos en la primera fase, estado de alarma. La Constitución dice que lo declara el gobierno por decreto, incluso sin permiso del Congreso, aunque él tiene que dar cuenta al Congreso, y luego las prórrogas, cada 15 días, las prórrogas las autoriza el Congreso. Entonces nosotros estamos dentro de la gradación de esos estados excepcionales. Este es el más suave, al menos en teoría. La verdad es que también es el más cómodo para el gobierno, porque para empezar es una declaración que hace él, aunque luego tenga que pedir que le convaliden la prórroga. Y esto lo dice el artículo 116 y la Constitución no dice más. Se remite a una ley orgánica del año 1981. No sé a qué equivalen en Chile las leyes orgánicas, Marcela. Aquí es la Igual categoría que más alta de leyes por debajo de la Constitución. acá no, acá tienen rango de ley. Se distinguen por competencia más que por jerarquía. O sea, en Ah, definitiva, también acá los estados de excepción están regulados por ley orgánica, por la ley orgánica constitucional, y la ley orgánica constitucional lo que hace es como detallar ciertas cosas que en la Constitución no están, porque en la Constitución solo se ocupa del 39 al 45, y ahí hay 4 estados, también está el de sitio, que es lo mismo, digamos, en el caso de guerra interna. También está el caso de asamblea. Estado de asamblea se llama cuando hay guerra externa con otro país, etc. Eh, nosotros estuvimos con otro estado de excepción que fue estado de emergencia por el 18 de octubre. El estado de emergencia se refiere a calamidad, o sea, a problemas de orden público, cuando hay problemas graves de alteración al orden público. Eso tuvimos el 18 de octubre. Y cuando ya todo venía un poco normal, bueno, aparece el virus y tenemos estado de catástrofe, que se refiere más que nada, se denomina en Chile el estado de catástrofe a aquellas cosas que vienen de la naturaleza. sí, Normalmente se decretaba mucho aquí en Chile para, usted sabe, para terremotos y terremotos. temblores, que nosotros estamos muy acostumbrados. Pero claro, en el fondo cuando son hechos que no son propiciados por los seres humanos. Eso Y es. entonces, claro, es el que tiene el plazo más largo. No sé si en España será igual, porque aquí eh, puede ser hasta 180 días. O Y sea, no, aquí son 15 días y hay breve. que pedir prórroga cada 15 días. Y después la Constitución no dice cuántas prórrogas se pueden conceder. Y la ley tampoco. Pero el espíritu de la Constitución, que lamentablemente en España no existe, este es un punto que quería yo tocar luego, porque vamos, entre comillas, la desconstitucionalización. Hemos padecido una desconstitucionalización. Pues lamentablemente no se hace caso del espíritu de la Constitución, ni siquiera el de la ley, porque la ley que concreta la Constitución, que es bastante sobria y relativamente corta, como dije, del año 81, dice: las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán, en cualquier caso, las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. O sea que el espíritu de la Constitución y de la ley es que el estado de alarma sea lo mínimo, viole los Mm, mínimos derechos posibles, haga el menor daño posible y dure el menor tiempo posible. Lamentablemente, este aspecto, que es importantísimo del espíritu de la Constitución, en España hoy ha volado. Y
Hombre, sabemos que esto es muy importante, por ejemplo, porque basta con leer la Declaración de Independencia Americana o su Constitución, ¿no? Cuando la Declaración de Independencia Americana dice: sostenemos que estas verdades son autoevidentes. Bueno, no es una demostración jurídica. Esto es autoevidente, que los hombres nacen libres e iguales, creados por su creador, etc., ¿no? Entonces, ahí se ve un espíritu constitucional vivísimo, ¿no? Muy vivo, muy vivo. Porque si no, esa frase no tiene sentido, ¿no? Claro, es una frase vacía. Y nosotros en España tenemos, este es uno de los aspectos que ya estaba mal y ha sufrido mucho con el confinamiento o cuarentena, ¿no? Ese del espíritu de la ley y el espíritu de la Constitución. Creo que tú conoces al doctor Carlos Hackanson de Perú. Sí. Bueno, pues el doctor Carlos Hackanson de Perú el otro día me mandó una cita de la escritora inglesa Jane Austen del siglo XIX, que es la autora de Orgullo y Prejuicio, Buenísimo. de Sentido y Sensibilidad. Además hay unas Orgullo y películas muy buenas. sensatez, orgullo y sensatez Eso es, extraordinaria. eso es. Bueno, pues en una de sus obras, muy buena también, se llama Mansfield Park, hay un momento en que esa señora, que no era jurista ni tenía ningunos estudios universitarios, era una hija de un párroco rural, no se casó y escribió por gusto y murió joven, de 40 años o por ahí. En un momento en la cita que me mandaba decía: porque Shakespeare forma parte de la Constitución inglesa. Bueno, naturalmente Shakespeare, en el sentido literal, no puede formar parte de la Constitución inglesa. Pero si ahora nos preocupa el espíritu de la Constitución, y nos tiene que preocupar porque si no vamos a interpretar la alarma de una manera o de otra. Entonces, claro, en el caso que estoy citando de Jane Austen, eso quiere decir que hay un grandísimo acuerdo fundamental, que el espíritu constitucional está muy vivo, hasta el punto de que una señora cualquiera, que ni siquiera es jurista, es una gran escritora, pero Lo entiende, lo entiende. bueno, lo entiende y dice, y Shakespeare también, ¿no? Bueno. Entonces, esto es un tremendo problema desde el punto de vista de la desconstitucionalización de los derechos y eso. Por tanto, el estado de alarma es la más suave de las tres posibilidades y, en principio, no permite restringir derechos. Esto es importante. Después, al ver el desarrollo de la ley, no de la Constitución, pues en el estado de alarma se mencionan catástrofes, calamidades públicas como vosotros, ¿no? Terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Crisis sanitarias, que es lo que tenemos ahora. Claro. O sea, sí que entra ahí. Paralización de servicios públicos esenciales, etcétera. Y después dice que el decreto de declaración del estado de alarma o los sucesivos que durante su vigencia se dicten podrán acordar las medidas siguientes. A. Limitar la circulación. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, etc. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Esto, por ejemplo, por lo que afecta a la propiedad. Antes de seguir, debo aclarar que en la Constitución española la propiedad no es tan importante como en la de Chile. De hecho, no se puede proteger con recursos de amparo. Con otros recursos, con otras protecciones, pero un recurso de amparo, que es como el resto de protección, no. Claro, Practicar requisas, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones, excepto domicilios privados. Limitar o racionar el uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los centros de producción. O sea que el estado de alarma es el menos agresivo para con los derechos, en teoría. En esta práctica claro, ha sido una apisonadora sobre los derechos. En la Constitución y en la Ley de Desarrollo es el menos agresivo con los derechos. En nuestra práctica ha sido una apisonadora. Entonces, claro, por eso es tan importante ahí. ¿Cómo está de vivo el espíritu de la Constitución si toman la más suave de las tres posibilidades, alarma, excepción, sitio, y sin embargo actúa como una apisonadora? Claro.
Esto es muy importante. Los funcionarios y los policías ¿tienen el espíritu de la Constitución? No, hacen lo que le dicen sus jefes. En realidad no hacen caso ni de la Constitución, ni de la ley, ni del decreto. Hacen caso de lo que le dice su jefe inmediato. Esa es la realidad, ¿no? Pero y ahora en la fase de Entonces, ¿qué derechos desconfinamiento, tenemos restringidos aquí? Casi habría que empezar por el revés. ¿Cuáles no tenemos restringidos, no? ¿Cuáles no tenemos restringidos? Porque, por ejemplo, pues, ¿qué tendrá que ver la libertad de culto? Pues muy poco, sin embargo, ha sido pisoteado. Uno de los más pisoteados. O sea que no se podía ir a misa. Bueno, en la práctica los que iban a misa iban clandestinamente, estilo catacumbas, ¿no? Y bueno, yo reconozco que fui a misa muchas veces, casi siempre. Pero como en las catacumbas y la policía entraba en las iglesias y las cerraba, otras veces no las cerraba, porque el decreto que declaró el estado de alarma no prohibía la celebración de culto, prohibía que fuese de carácter público, entonces expulsaban a la gente, ¿no? Y se quedaba el cura solo, diciendo la misa. Entonces, por ejemplo, pues la libertad de culto, eso ha sido muy duramente conculcado. Después, por supuesto, la libertad de circulación, claro, eso se comprende más, ¿no? La libertad de circulación. Y han padecido muchísimo el derecho de libre expresión por procedimientos indirectos y, por supuesto, el derecho a la información, porque los periódicos, algunos medios de comunicación recibieron una fuerte subvención del gobierno. Y entonces los medios de comunicación, tanto las televisiones como los escritos, son pasmosamente uniformes. O sea, la gente que ve la televisión, que no es mi caso, acaba con el cerebro formateado o reformateado. No ven más que coronavirus y les ocultan la realidad. Y entonces el derecho de información ha padecido mucho, ¿no? O sea que, por eso decía yo, casi podríamos empezar por el revés. ¿Cuáles no han sido conculcados, no? Hombre, es de suponer que ahora, cuando termine esto del todo, en este momento nosotros estamos en lo que en España llaman desconfinamiento o desescalada. La verdad no sé por qué le llaman desescalada, porque no hemos escalado nada, ¿no? Como si uno estuviera bajando, ¿de dónde? El Everest, ¿no? Bueno, pero lo llaman así. Entonces la desescalada tiene 3 fases. Nosotros en Galicia, que es el noroeste de España, y es una de las zonas donde hemos estado mejor, o menos mal. Hombre, mucho mejor estuvo Portugal, por ejemplo. Grecia, un país mucho más atrasado que España, no deben llegar a 200 personas fallecidas. Y en España, según los cálculos varían, oscilan entre 28.000 y 40.000. O sea que en Chile no os debíais preocupar porque andáis por 600. Una gripe pero mata más gente puede en un ser año, que ya ¿no? influye también los gobiernos autonómicos, profesor, ¿no? A la diferencia Mucho. entre Madrid y... Sí, Porque aquí, como se dice, está en todos lados, pero atiende en Santiago, entonces como que por claro. eso es que Eso también se da una sensación más... también lo dicen los argentinos. Dios está en todas partes, pero despacha solamente en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro, claro. Bueno, en Talca ya veo que no despacha Dios, No, no despacha, no despacha. pero donde yo vivo, que es No, una ciudad de más hecho, ahí pequeña ni que siquiera hay Talca, cuarentena. De ahí ¿eh? ni siquiera hay cuarentena. La No hay cuarentena total cuarentena en acá, Talca. no, la cuarentena total está solo. Temuco estuvo con cuarentena un tiempo porque empieza el invierno primero ahí, pero ahora solamente Santiago está con cuarentena total, lo que da una sensación, como usted dice también del tema de los medios de comunicación, que es lo mismo, que todo el día es la misma reiteración, Ahí etcétera. también. También, claro, lo que pasa es que han habido infracciones acá que a lo mejor no tienen que ver con la libertad de culto o con otras libertades, sino que con la libertad de movimiento. Han habido muchas fiestas clandestinas, o sea, ha dado la impresión de que hay personas que no han seguido la idea del quédate en casa. Y también hay un problema social en que el Estado de manera subsidiaria
o sea, ha tratado de implementar, debido al problema de la falta de empleo, porque hay una crisis económica profunda ahora, ya veníamos con algunos problemas sociales antes. Lo curioso es que nadie ha cuestionado el estado de catástrofe hasta el minuto, ¿eh? O sea, habiendo cuestionado la Constitución completa, no ha habido en este instante un pronunciamiento respecto del estado de catástrofe ni de las medidas del estado de catástrofe. Creo yo que lo que hablamos en algunas de nuestras sesiones, que el miedo de repente opera también como un elemento que hace que la gente se junte de manera como COPS, digamos, orden y seguridad. Entonces, como necesitamos orden y seguridad, estamos todos de acuerdo, aparentemente en ese acuerdo muy mínimo, que dura lo que va a durar todo el tiempo de pandemia, etcétera. Acá estamos recién con el tema de que se aplaude, como se hacía en España, y siguiendo, se aplaude al personal sanitario. Siempre yo he pensado, bueno, nosotros estuvimos juntos en España, pero siempre he pensado que nosotros vamos con un desfase de meses o de años de lo que se va haciendo allá. Entonces se van replicando ciertas actitudes en lo que se puede. Tal vez las dos preocupaciones, y no ha habido mucho test jurídico respecto de si la restricción es o no es proporcionada, porque en este minuto nadie se pregunta por la proporcionalidad. Pareciera ser como un debate ajeno en este instante, porque en el fondo estamos en ese momento en que la salud pública justifica cualquier tipo de encierro. Tal vez en ese sentido, por eso le preguntaba por la desescalada, porque acá se ve lejos eso de nuestra realidad, digamos. Ya. Y esa desescalada también funciona como respecto de los derechos, si usted la ha notado en relación Sí, a sus también, derechos. sí. Vamos a ver. Lo primero, el aspecto territorial. Y yo entiendo que Chile es un país muy centralizado y además a Mm. vosotros os gusta, ¿no? O sea que yo no tengo nada que decir. Si a los interesados les gusta que sea centralizado, pues mejor para ellos, ¿no? Y España, como sabes, es bastante centralizada en realidad, pero la forma tiene autonomías, regiones autónomas en los diversos territorios. Esas regiones autónomas tienen muy pocas competencias en España. No se compara con un Estado norteamericano, ni alemán, ni una provincia canadiense. Pero de las pocas competencias que tienen, algunas son gestión de la sanidad, que aquí ha tenido importancia, claro, en un asunto de sanidad pública, la gestión de la sanidad, la gestión de la educación. También la gestión de la educación también ha tenido importancia en esto, porque al cerrar los colegios y las universidades, pues claro, se disminuye la posibilidad de contagiarse la gente en aglomeraciones públicas sin las medidas de seguridad, ¿no? Pero aunque Chile es un sistema muy centralizado, vosotros habéis demostrado mucha flexibilidad porque no tratáis a todo el territorio igual, No, ha sido flexible, sí. incluso dentro de la ciudad de Santiago, creo, ¿no? Sí, dentro de la ciudad de Santiago ha Una- sido flexible. Han habido Claro. confinamiento, cuarentena flexible. Lo que pasa es que el estado de catástrofe permite, y tal vez donde más tiene que haber un test de proporcionalidad que se hará tal vez en su momento cuando esto pase, medidas administrativas extraordinarias. Entonces le da mucha libertad en ese sentido a la autoridad sanitaria para que dentro del estado de catástrofe, mientras este dure, pueda adoptar medidas administrativas de manera alternada sin problema, digamos. Ya. Pero bueno, o sea, aparte de que le dé libertad a las Mm, autoridades vuestras han tenido flexibilidad para darse cuenta de que no es lo mismo pues Temuco o Puerto Montt, digo yo, la isla de Chiloé, tal cual, que sí. una boca de metro en Santiago de Chile, ¿no? Sí, Es que parece que el metro en Madrid ha sido uno de los lugares donde ha circulado mucho el virus, porque claro, el metro está cerrado, ahí hay millones de personas viajando todos los días. Bueno, y entonces, en ese sentido, es posible que vosotros como Estado unitario hayáis demostrado más flexibilidad que nosotros como Estado no unitario, mm, porque en España la flexibilidad que hubo se debió a la presión de las comunidades autónomas, que tienen sus propios presidentes. Y entonces, pues hay
una diferencia, y es que, por ejemplo, en este momento, nosotros, Galicia y otras, estamos en fase 2 porque tenemos, la verdad, muy poco coronavirus. Creo que el 2% de la población está infectada en Galicia, muy poquita. Ahora, que ya pasó lo peor, ¿no? Y entonces, pues estamos en la fase 2 de la desescalada. Por ejemplo, en esta fase, pues hoy hay libertad de circulación, pues hay libertad de culto, se puede ir a hacer deporte, las tiendas ya llevan una semana y pico abriendo, aunque con un aforo limitado. También hay aforo limitado en las iglesias. Al principio era 30%, y era nada, 30% de su capacidad, 50%, lo mismo en los comercios, según el tamaño que tengan. Si uno va a Puede un salir comercio, libremente, sin ser multado ni nada. sí, sí, pero por Es ejemplo para uno va broma, a un digamos. banco y tiene que ¿Mm? hacer la cola en la calle, con Mm. mascarilla y dejando distancia con otras personas. Dentro del banco, según el tamaño que tenga la oficina, solo puede haber tantos clientes como funcionarios del banco le atiendan. No se puede hacer como antes, esperar dentro del banco, por ejemplo, ¿no? Y eso está ocurriendo con más cosas. Las cafeterías, que como tú sabes, aquí son esenciales, ¿no? No, no, Y sin eso no existe. son, Un buen chocolate caliente, con y churros. chocolate a una hora, café a otra hora, cerveza, vino, bueno, ya sabes. O sea, Tortilla de papa, sí. quizá más aún en esta ciudad donde vivo yo, en Coruña. Yo no vivo en Santiago de Compostela, voy a Santiago, pero no vivo ahí. Pues Mm. entonces las cafeterías, por ejemplo, si tienen una terraza fuera del interior del local, pues ya lleva una semana que se puede estar en las terrazas, pero no en el interior. Ahora ya se puede estar en el interior con un aforo limitado según el tamaño de la cafetería. O sea que la desescalada se está notando mucho en esos derechos, por ejemplo, circulación, cultos, mucho. Mm. Eh, Ahora bien, Pasear por la playa, qué sé yo, Torre de Hércules y demás, sí, ¿o bueno, no? se ¿O no podía se pasear puede? por la Porque hace playa, un tiempo no se podía. no, no se podía. Ahora, desde el día creo que 11 se puede pasear por la playa, pero no se puede estar en la playa. Entonces es Ah, una perfecto. cosa ridícula, porque el domingo, claro, pero el gobierno Claro. además de injusto es estúpido, ¿no? No sé qué será peor. El domingo, por ejemplo, pues estábamos viendo una playa, estaba yo con varios de mis hijos, veíamos una playa muy cerca, que está cerca de Coruña, en un sitio que se llama Ares, que no viene ni en el mapa por nadie, ¿no? Y en esa playa de muy difícil acceso podría haber 10 personas, 6 personas que estaban sentadas. Llegó la policía local y los hizo marcharse porque no estaban paseando. Entonces se puede pasear, pero no estar en la playa. En cambio, se puede estar en una cafetería, que es mucho más fácil contagiarse en una cafetería, aunque sea en el exterior, que en la playa, ¿no? Es verdad, Además, en sí. la playa uno, ¿quién va a contagiar a los peces, no? Y Profesor, ¿y ha habido gente que haya interpuesto alguna acción de amparo, tutela a propósito de este tipo de restricciones o algunas, pero no ahora se se comienza a revisa? hablar. Porque acá en Chile en este instante, por el estado de emergencia sí hubo mucho reclamo, pero por esta, de hecho se cuestionó hasta la ley orgánica constitucional acá el 18 de octubre, de que, en fin, pero por el estado de catástrofe, nada, o sea, nadie lo ha judicializado acá por lo menos. Sí, aquí es muy parecido. Ha habido muy pocos casos y además los jueces, aquí lo que tú decías antes, no cuestionarse las políticas del gobierno, unanimidad. Mm. Esto es lo que hay. Entonces, es como si masivamente la sociedad española suspendiera su capacidad de crítica. Sí, sí. Masivamente suspendemos nuestra capacidad de crítica. Y estamos con el gobierno, Hobbes, los el medios de Estado, comunicación. Leviatán. Perdón, El Leviatán, eso Hobbes. es. Estamos con el gobierno, los medios de comunicación insisten, todos unidos vamos a salir de esta, todos unidos luchando contra el virus. Es una broma, porque en realidad es todos desunidos, puesto que nos tienen o nos tenían en nuestras casas y sin comunicarnos. O sea que todos unidos no, todos Mm. juntos no, será todos separados, ¿no? Y esa suspender la capacidad de crítica
pues todavía dura en España, aunque va disminuyendo con el paso del tiempo. Suponemos, es prácticamente seguro, que al terminar esto habrá una auténtica marea de litigación. Porque además es discutible la declaración del estado de alarma por parte del gobierno, es discutible la legislación a la que se remite para sancionar, las sanciones son brutales, la mínima son 600 euros, la máxima 30.000. ¿No es discutible la legitimidad de la declaración de la autoridad? Sí, vamos a ¿O...? ver, eso es lo que quieren algunos y yo también la discutiría, ¿no? La legitimidad de la declaración del estado de alarma. Esto es una cuestión constitucional, no es solamente mi derecho o mi multa, ¿no? Sino que afectaría a todo. Y la legitimidad de las prórrogas, que llevamos desde el 14 de marzo. España se retrasó mucho en eso y entonces se declaró el estado de alarma con poca diferencia con vosotros. Otros países europeos, como Italia, hacía mucho que lo habían declarado. Esto es un aspecto que tiene su valoración constitucional también. O sea, ¿por qué el gobierno español tarda tanto? No está cumpliendo con su deber constitucional, pues eso tiene que tener alguna repercusión, ¿no? Tardó mucho. De hecho, pues el día 8 de marzo hubo una manifestación multitudinaria en Madrid y este gobierno que prohíbe manifestaciones y recorta la libertad de expresión, pues esa no la prohibió porque era una manifestación feminista y bueno, hombre, pues evidentemente una manifestación muy grande, pues claro, el 8 de marzo estaba el Ah, coronavirus muy avanzado por el mundo, porque aquí empezó a también, sí. Aquí también se en cuestiona eso, sí. China, ¿no? Mm. Y entonces, hasta el 14 de marzo, la gente iba y venía a China con toda tranquilidad, sin someterse a ninguna cuarentena. Yo creo que en Chile ya estaban tomando algunas precauciones con los viajeros, pues quizá en los primeros días de marzo, así. Si El primer presentaban... caso sí llegó los primeros días de marzo, pero luego cerraron la frontera después, porque de esto hay un problema acá en términos de que, bueno, se ha politizado mucho el asunto desde el colegio médico y el colegio médico, del colegio médico es feminista, entonces aparecía ahí diciendo que había que ir a marchar igual, entonces ahora todos dicen que hay que marchar con 2 metros de distancia, entonces como que la gente Sí, no entiende muy bien la lógica, o sea, como esta experiencia yo creo que a nivel mundial ha sido algo insospechado, también ha habido mucho de ensayo y error en los gobiernos también, ¿no? también. Independiente del impacto constitucional que tiene, porque no sé qué le parece a usted en el sentido de que las constituciones parece que rigen para los momentos normales, pero los estados de excepción no son lo nuestro, digamos, en principio. Ya, eso me parece que es una cuestión importantísima, ¿no? Mm, Los estados de excepción no son lo nuestro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto ya se planteaba en Roma, la mm. dictadura comisoria y el poder de los jefes militares llegaba hasta aquí, hasta allí no. Por ejemplo, el poder del jefe militar, que le llamaban imperium, no se podía ejercer en la ciudad de Roma. O sea que los romanos conocieron este problema y, y tomaron sus medidas. Pero como cuestión de fondo, a mí me parece que si la Constitución no nos defiende ahora, lo que tiene menos mérito es que nos defienda cuando todo va normal. Mm. Quiero decir, yo contrato una compañía de seguros para cuando tengo un accidente, ¿no? Cuando no hay ningún accidente, pues la compañía de seguros la pago igual, claro está, pero no hace nada. Entonces, ahí yo discrepo de autores mucho más ilustres que yo, empezando por Carl Schmitt y sus seguidores. Y no sé si recuerdas que el otro día el profesor Iván Garzón, de Colombia, hablaba Sí. del estado de excepción, en unos términos muy distintos de los míos, pero, pero yo discrepo de él y de otros, pues Carl Schmitt es muchísimo más ilustre que yo, uno de los grandes juristas del siglo XX, aunque ya sabemos con sus filias muy poco recomendables, ¿no? Bien, pero eso no quita valor a lo que decía, claro, lo novedoso, es cierto, es falso, lo diga quien lo diga, ¿no? Pero es que
si la Constitución no me puede defender, yo no le puedo pedir a la Constitución que me defienda si estoy en una guerra mundial. O no mundial, en una guerra. O le puedo pedir que me defienda muy poco. Pero esto, al fin y al cabo, no es una guerra. En España, por algún misterio, no sé si en Chile también, lo han planteado como una guerra, con Sí, hay un héroes, discurso bélico, sí. héroes, Sí. soldados, ¿no? Los héroes son los médicos o los enfermeros, o Mm. incluso dicen que la policía son héroes, ¿no? Eh, Eres un héroe quedándote en casa, caramba, qué heroísmo más barato, ¿no? Que me pongan una condecoración, he sido un héroe por quedarme en casa. Lo han planteado, pero eso yo creo que es mercadotecnia, eso es imagen pública. Esto no es ninguna guerra, esto es una emergencia sanitaria y no de las peores. Aquí también hay que discriminar partes de España y donde vivo yo, pues la verdad es que debe de haber ahora mismo, según ponen los periódicos, 11 personas en, la unidad en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales de Galicia, unas 11 personas con coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues eso, hombre, es mucho, pero no es tanto, claro, ¿no? Y en Andalucía es muy grande y tiene unos 8 millones de habitantes, que para nosotros es mucho, y es mayor, por ahí del tamaño de Austria, quizá un poco mayor. Los tamaños europeos son mucho más pequeños que los tamaños americanos, ¿no? Pero, en fin, una región autónoma del tamaño de Austria, pues no está mal, ¿no? Pues en Andalucía hay poca incidencia del coronavirus. En Asturias, más pequeña aún, tiene 1 millón de habitantes, también poca incidencia. En cambio, en Madrid, mucho, en Barcelona, mucho. Eso en parte es porque son grandes aglomeraciones urbanas y que son centros de vuelos y de transportes y de todo. Y bueno, yo creo que el ser humano está creado por Dios para vivir en sitios pequeños y rurales. Esa es mi opinión. Ya sé que esto no se vende en Santiago de Chile. Así que a lo Pero es mejor cierto. me pueden declarar persona non grata, ¿no? Pero es que No, no, tampoco no. se vende en Madrid, donde se supone que Madrid es lo mejor en todo y los demás somos basura provinciana, ¿no? Bueno, Lo pero mismo la acá. verdad Claro. es que en este caso se ha visto que las grandes aglomeraciones han sido lo peor, Sí. más castigado, con mucha diferencia. Han elaborado mapas de viajes y desplazamientos de la gente, mapas basados en los teléfonos móviles, entonces son anónimos, pero se ven como por luces en las distintas zonas del territorio español y claro, pues basta ver un mapa de esos y es inevitable que Madrid esté mucho peor que los demás. No solo está peor, sino que nos lo exporta a los demás. Nos Claro, lo pero es exporta a los curioso cómo ha operado la centralización ahí, lo que dice usted, porque para tener gobierno autonómico, como por ejemplo lo que nos contaba la otra vez el profesor Arnold en Alemania, bueno, ellos deciden, demás. cada lander decide, cada estado federal decide, digamos. Aquí no. Pero, claro, pero parece que la idea de la pandemia mundial como que ha hecho que se absorba y se centralicen los gobiernos en términos Bueno, pues políticos. vamos a ver, aquí como los gobiernos, aquí le llamamos autonómicos, los gobiernos autónomos regionales lo han hecho mejor que el gobierno central, Mm. pues entonces de una manera indirecta han resultado favorecidas en las comunidades autónomas, las regiones autónomas. Y yo creo que la descentralización, que en el fondo era el gran enemigo del Partido Popular, y bueno, en general es el gran enemigo de cualquier partido central en España, aunque lo disimulen, ¿no? En el fondo son Mm. partidos centralistas, ¿no? Pues Sí. la descentralización se ha vuelto indiscutible, porque resulta que, por ejemplo, Madrid tiene su gobierno regional autónomo. Pues lo ha hecho mejor que el gobierno central situado en Madrid. Han decretado el cierre de los colegios antes, por ejemplo, ¿no? También en Galicia. Han Mm. tomado mejores medidas. En Galicia prepararon hospitales de campaña que luego no hizo falta usar, porque esto es otro aspecto. ¿Realmente es tan grave? Hay que considerar cuánta gente mata una gripe en invierno, ¿no? Pero bueno, pues el gobierno de Galicia preparó hospitales de campaña. En fin, las comunidades autónomas han salido reforzadas porque lo hicieron mejor dentro de sus escasas competencias.
y el gobierno central lo hizo peor. Pero es verdad que las comunidades autónomas no pueden decir declaro o no declaro el estado de alarma, como pueden en Estados Unidos y pueden en Alemania, ¿no? Tampoco pueden decidir las fases de la desescalada. Lo que pueden hacer es presionar al gobierno central para que diga, bueno, pues ahora Galicia está en la fase 2 de la desescalada. Y por eso ya tenemos toda esa serie de libertades. O sea, ahora mismo la vida es mucho más llevadera aquí con esas limitaciones, colas en la calle con la gente distanciada y mascarillas y, bueno, con lo que decía antes, pero ya es ya es mucho, muy distinto. Por ejemplo, a partir de un día de esto no hay horarios para el deporte, que al principio estaba rigurosamente prohibido y después se le habilitaron unas franjas horarias para hacer deporte, pues ahora ya no lo hay, ¿no? Pero esa declaración de la desescalada fase 1 o fase 2 la hace también el gobierno central, aunque le presionen los gobiernos regionales. Entonces, no ha producido un aumento de la centralización en España. A lo mejor si lo hubiera hecho bien el gobierno, pues sí lo producía, ¿no? Es que lo hizo mal. Y en este momento yo creo que cualquiera está contento de que su gobierno regional lo haya hecho bien, ¿no? Sí, y varios de ellos pues lo han hecho bien. Si se ve el mapa de España, el impacto del coronavirus en el mapa de España, pues se ve que hay bastantes zonas, bueno, pues bastante tranquilas, no tan tranquilas como Portugal, que no debe llegar a los 1000 fallecidos aún a día de hoy, o Grecia, que no debe llegar a los 200, ¿no? Pero bastantes zonas bastante tranquilas. Aún así, en esas zonas bastante tranquilas como la mía, se ha producido ese fenómeno de uniformización de la opinión pública, suspensión de la crítica, aunque suponemos que al terminar esto habrá una verdadera marea de litigación. Todo el mundo lo da por supuesto, ¿no? Pero bueno, será cuando pase el estado de alarma. Acabamos de tocar un punto, tú y bueno, y yo también, que creo que tiene mucha importancia porque parece una cuestión de pura cantidad, pero es que el cambio cuantitativo acaba produciendo un cambio cualitativo. ¿Esto es una pandemia global? Bueno, yo no soy epidemiólogo ni nada de eso, ¿no? Pues no sé qué se diga, ¿no? O sea, en realidad todos los muertos son graves, tienen la misma dignidad humana que yo. Si yo fuera uno de los muertos, para mí me parecería gravísimo. Pero si atendemos a los números de las gripes, por ejemplo, ¿no? Pues las gripes son más letales que la pandemia por ahora. Digo por ahora porque como el virus se desplaza hacia el oeste, hacia vosotros, pues entonces hay países donde aún no llegó al pico de infección. Entonces, claro, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero por ahora, pues la cantidad total de muertos, la publican todos los días, pues es mucho menor que en una gripe como la del año 2003. Entonces, realmente esto es una verdadera pandemia. Hay que tener en cuenta que yo supongo que pasa así yo qué sé, en Quillota, por decir, ¿no? O en cualquier pueblo pequeño de Chile, ¿no? Que la gente pues no se entera, ¿no? Yo veo algunas personas aquí en zonas rurales en Galicia que han hecho exactamente lo mismo durante la cuarentena que antes. ¿Por qué? Porque ahí la gente vive en casas en el campo que tienen un espacio delante, detrás, bastante, bueno, más o menos, ¿no? Pero tienen un espacio. A lo mejor tienen algunos animales, tienen patatas o tienen tomates. Y muchas veces esas personas, si ya están jubiladas o no trabajan, pues hacen su vida ahí, cuidan su tomate y su gallina y lo que sea, ¿no? Entonces, estas personas han hecho lo mismo, no estuvieron encerradas en ningún departamento, porque su casa incluye todo eso, ¿no? Entonces, esas personas no se enteraron, no lo padecieron en su vida real, ¿no? Hombre, a lo mejor tenían que ir a la farmacia más cercana y tenían que coger el coche, pero no estaba autorizado ir a la farmacia, por ejemplo, ¿no? Y tenían que coger el coche para eso, ¿no? Pero es que ha habido muchas partes del territorio español en los cuales no ha habido ningún infectado, o poquísimos, ¿no? Poquísimos. Zonas enteras
hospitales en los que los servicios de urgencia nunca han trabajado menos, porque ahora se tenían que focalizar en el coronavirus. Pero claro, en los sitios donde había muy poco coronavirus, como decía un médico del servicio de urgencia, nunca hemos trabajado menos, porque en esta zona, una zona rural, donde hay un gran hospital para un área más o menos grande, ¿no? Bueno, pues, nos dijeron que nos concentrásemos en el coronavirus y no hay muy poquita gente, ¿no? Y de hecho, pues en Galicia el último estudio dice que hay un 2% de infectados. Claro, se le debe llamar pandemia a eso. Y si esto no es tan grave, cosa que yo no puedo más que conjeturar, entonces las medidas que se tomen han de estar en proporción a esa gravedad. Mm. Claro, si no es tan grave, pues a lo mejor no se pueden tomar medidas tan radicales, ¿no? Y según el lugar también, ¿no? Según el lugar, lo que usted dice, Claro, o sea, en el fondo, claro, no es lo mismo las capitales de los países, Madrid o acá, Santiago, lo que sea, que los lugares rurales en que la gente tiene otra vida, digamos, otra forma, y no, la verdad que no ha llegado de la pandemia de esa manera. Pero como claro, que, por pero eso, supongo que en la isla de Chiloé, digo yo, que la pandemia no habrá sido muy dura. no. La Claro, verdad que no. Sí, en algunos lugares como Puerto Montt, Punta Arenas, pero ha sido focalizado. O sea, en el fondo, lo que pasa es que yo creo que se genera una cuestión a partir de la información de los canales de televisión que solamente ponen acento en las cosas negativas y claro. o sea, lo que usted dice, o sea, pasa aquí, pasa en todos lados. No hay una. A ver, el Estado funciona como si fuera una totalidad, absoluto. Eso es. Es Como si una fuera una totalidad. mentalidad estatal, Dos cosas. digamos, poder público estatal, omnipresente en cualquier lugar y no hace distinción, a diferencia a lo mejor de lo que pasa en Estados Unidos, que Trump puede decir una cosa las Claro, comunidades, o sea, los estados federales pueden hasta pasar de ello. Entonces, la verdad que acá no, pues acá tenemos ese sistema centralizado y en el cual se entiende que, como dice usted, o sea, estamos todos luchando en lo mismo, se rigen la misma norma y da lo mismo donde uno esté. O sea, hay toque de queda en Curepto o en lugares que son muy rurales y en realidad la gente tampoco sale de noche en esos lugares. Normalmente la gente descansa digo porque son yo, lugares ¿no? de campo. Digo Entonces, yo que en donde están Pitrufén, descansando mis papás. Entonces, lo que voy es como, la verdad que claro, para grandes aglomeraciones se entiende que el virus puede hacer, y tal vez hay un tema de proporcionalidad y que nadie ha cuestionado. Parece que no se puede cuestionar ahora. Parece que... sí, lo mismo aquí, eres un mm, criminal, un enemigo público si lo cuestionas. Pero yo lo cuestionaría, o al menos por zonas. mm, Por ejemplo, por algún misterio que yo no sé por qué es Grecia, que tiene un sistema sanitario mucho peor que España, y está mm. más atrasada que España y más castigada económicamente. Hace unos días al menos no llegaba a 200 fallecidos. Claro, eso no se compara con los 30.000 fallecidos de España, a pesar de la diferencia de población. Entonces, Mm. ¿realmente los griegos, me pregunto yo, verán esto como una pandemia tan terrible? Me pregunto, ¿no? Creo que en Eslovenia, o algún país de estos muy pequeños, ¿no? Debe tener 1 millón de habitantes, muy pocos. Tenían, por ejemplo, un fallecido hace unos días o unas semanas. Se lo verán realmente como el apocalipsis, como el gran Mm. desafío mundial. La O gran... Suecia, Suecia nunca supondieron nada, ¿eh? Pero No, también pero tienen la capacidad porque acá yo creo que los países nuestros, el tema de salud pública, por lo menos en los países latinoamericanos, al menos en mi país, es complicado. Yo creo que ahora queda presente, porque estamos en el dilema, por lo menos en Santiago, de la última cama, justo ahora está como falleció ayer o antes de ayer, un médico luchando contra el coronavirus, entonces esto presenta ese problema, digamos, de que la salud pública en Chile siempre ha tenido no había una política sanitaria constante, digamos, entonces... claro, pero vuestro mm, sistema sanitario está bastante bien, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que en este minuto está todo muy politizado. Ah, bueno, Aunque sí, por hemos caído en descontado. lo Aquí también. politizable, porque Si toda bien es decisión que se cierto, tome no es eres política.
No es Es una una decisión opinión. sanitaria, en este momento todas las Ah, decisiones son vistas políticamente. bueno, lo mismo aquí. Mm, Es una politización y una utilización política por parte del gobierno o de quien se oponga al gobierno. Pero tal cual. esa cuestión eh, que, que eso tiene que ver con el estado de excepción no se cuestiona, tiene que ver con los estados de excepción no son amigos de la Constitución. Vamos a Mm, ver, es verdad, pero dentro de eso caben matices. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra lo pasó muy mal hasta el año 41, cuando desarrollaron unos aviones que podían hacer frente a los aviones alemanes. Inglaterra no estaba preparada para la guerra, Alemania sí. Bueno, todo eso ya es historia, muchas películas lo cuentan. Bien, fue el momento en que Inglaterra lo pasó peor en toda su historia, porque por ser una isla es un país que no ha sido invadido desde el siglo XI, nunca, ¿no? Ni por Napoleón Bonaparte, tampoco, ¿no? Entonces fue el momento en que lo pasaron peor en toda su historia. Pues en la Segunda Guerra Mundial respetaron a los objetores de conciencia, pacifistas. En plena Segunda Guerra Mundial. Les encargaban pues conducir ambulancias o coches de bomberos o otras cosas. Pero los respetaron. A lo mejor hoy no, porque también Inglaterra está cambiada como todos los sitios, ¿no? Y entonces, quiero decir, en plena guerra mundial, si tú tienes espíritu constitucionalista, buscarás restringir los derechos al mínimo, respetarlos al máximo, no dejarte llevar solo por la eficacia, pensar también en la gente, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta al problema de si los estados de excepción no son nuestros amigos, que no lo son, esto es indiscutible, mm. depende en gran medida de la actitud que uno tome, pues por lo que los ejemplos que en realidad ya vienen de Roma, ¿no? Vamos a admitir la dictadura, pero por un año. Vamos a admitir el, el mando de los generales en el ejército, pero no en la ciudad. O sea, lo que hizo Julio César cuando cruzó el Rubicón y dijo la famosa frase, alea jacta est, la suerte está echada, fue cruzar un río que le prohibía el poder civil, se podía traspasar ese río, el Rubicón, en dirección a Roma. Entonces él hizo una cosa anticonstitucional, y con su ejército cruzando y llegando a Roma, ¿no? Pero no podemos negar que los estados de excepción no son nuestros amigos. Dentro de eso, creo que es importante tener en cuenta que la democracia es para cuando las cosas van mal, porque tiene muy poco mérito la democracia y la constitución cuando las cosas van bien. En este sentido, pues la gente que hoy en día en España justifica una invasión de poder tan grande, me pregunto yo con qué cara se iban a negar al gobierno dictatorial de Franco después de una guerra civil y en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, era 1.000.000 de veces peor que ahora, 1.000.000, no, 2, 3, 1.000.000 de veces peor que ahora. ¿Con qué cara se iban a, a negar a eso, ¿no? Porque la situación era, bueno, no admitía comparación. En realidad creo que no estamos en una guerra, estamos en una emergencia sanitaria, que ya es bastante, ¿no? Y entonces, pues yo creo que la idea de mantener los estados de excepción al mínimo está bien. Pero esta respuesta implica que yo no considero que la situación sea tan grave y que, al menos en ciertas zonas, y que no considero que los estados de excepción se puedan convertir en la normalidad, convertir por la puerta de atrás, de una manera oficial, no, claro. No, porque la base del constitucionalismo es que los estados sean transitorios. Los estados de excepción Claro, son transitorios por definición. sí, sí. Y Claro. lo más bien es que El problema al que tal vez nos enfrentemos, que no sabemos, porque allá también ya lo han renovado de nuevo, bueno, aquí no ha habido problema porque todavía estamos dentro del plazo del primer decreto, porque es muy largo, el periodo es el más el largo que se primer puede tener. decreto, ¿cuánto tiempo os permite? En marzo, el primer decreto primero son 90 y se puede hasta renovar por otros más. Primero 90 90 días. días.
Es mucho tiempo. Caramba, es mucho tiempo, ¿eh? Incluso con el Congreso se puede hacer hasta por un año, con acuerdo del Congreso. Si el presidente le pidiera el acuerdo del Congreso, que se lo pide hoy día, se lo da. Mañana no, después no sabemos, porque hoy día como la cosa está muy crítica acá ahora entrando el invierno. Y además Pero vosotros con todo esto os habéis olvidado del estallido social del 18 de octubre, parece ¿no? que no, porque todos Pasó a la dicen que cuando historia. es, no, no se sabe, dice que cuando esto termina, entonces ahí viene, porque han habido intentos también. Bueno, a Está conviviendo con el virus, está la conviviendo con gente el va a virus. coger cansada, ¿no? Sí, yo Eh, creo que. Pero bueno, no sé. El asunto es que, bueno, no han cambiado la fecha al 25 de octubre, aunque eso es algo que no se sabe, no se sabe. Estamos. Pero en el fondo a lo que voy es que, claro, en este caso de aquí, este es el más largo que se puede decretar, y con acuerdo del Congreso puede durar hasta un año. Entonces, pero pareciera entonces que la temporalidad ahora puede estar afectada porque como no tenemos vacuna, pareciera ser que la temporalidad tendría una excusa sí, para que no fuera tan transitorio como nosotros, como los constitucionalistas creemos, digamos. Porque uno siempre claro. dice, estado de excepción constitucional, transitorio, eso es lo que uno le enseña a los chicos, ¿no? Y después, como Sí, no claro. tenemos una solución, parece que esa transitoriedad Eso estaría es. como en juego, Eso como es, claro. Y nosotros llevamos, nuestros periodos son de 15 días, mucho más cortos. Pues mucho más llevamos ya corto. varias prórrogas. Sí, Seguimos por eso a mí me llama la prorrogando. atención Pedro Y el Sánchez. gobierno quiere prorrogar aún más. Luego, aquí Sí, intervienen otros factores que en Chile no. Por ejemplo, suponemos que otros gobiernos de la Unión Europea que han hecho un tratamiento más blando que España y con mejores resultados, porque España tiene los peores resultados del mundo, al parecer. Sin contar lo que tenga China, que sabrá Dios lo que pasa en China, ¿no? Pero sin contar lo que si pasa es en que China, Dios sabe, si es que Dios sabe de China. A lo mejor Dios efectivamente, no va a China a veces. claro, ¿no? Pero sacando el caso de China, parece Sí, que los peores resultados del mundo, o sea, muertos por millón de habitantes, muertos por 100.000 habitantes, son los de España. Y al mismo tiempo son los más drásticos, son los más duros. Claro, esto también permite, esto nos da la base para un juicio de carácter constitucional. Vamos a ver, ¿cómo altera usted la Constitución cuando los resultados que usted obtiene son los peores? Porque la justificación de usted es combatir la pandemia y resulta que la está combatiendo menos que nadie, pero con un recorte de libertades y con unas sanciones mayores que nadie. Claro, eso pone en juego pone en duda todo el planteamiento, ¿no? Luego hay una cuestión que yo creo que no se debe de ver igual en España que en Chile. Bueno, hay más de una, ¿no? Pero hay dos que yo creo que salieron ya en nuestros foros, en los que hablamos nosotros con frecuencia, sí. y, y que son en materia de derechos. Claro, el coronavirus tiene más aspectos que los derechos, pero son los que nos preocupan ahora. Aquí se ha producido una desconstitucionalización y una desfundamentalización. Perdón por las palabras que no existen. Si me coge la Real Academia Española me manda a fusilar. No, se Una entiende perfecto. desconstitucionalización y una desfundamentalización, las dos cosas. Ahí también, bueno, explico qué quiero decir con esas palabrotas, porque no están en los libros, ¿no? Sí, mientras no sea en gallego, todo bien. Vale, muy bien. Entonces lo explicaré en vasco. Ok, En Chile hay muchas personas de origen vasco, ¿no? sí, que queremos mucho. Sí, 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 como José Ignacio. Sí, Bien, bueno, la verdad es que estas palabras no están en ningún libro de derecho constitucional y es una manera de explicarlo para andar por casa, ¿no? Con desconstitucionalización quiero decir que en nuestra práctica, en nuestra vida práctica del estado de alarma, de la lucha contra el coronavirus, se ha producido un fenómeno que consiste en que la Constitución no importa. Lo que dice la Constitución no cuenta. Cuenta lo que se haga de la Constitución para abajo, ley, decreto, reglamento, sanción, ejecución, etc. O sea que si nosotros no tuviéramos Constitución, ninguna, que es un caso de ficción, pero bueno, supongamos así, la situación sería igual.
sea, la Constitución está pesando muy poco. Algo sí, por ejemplo, el gobierno tiene que ir cada 15 días a pedir la prórroga, eso sí, ¿no? Está pesando algo. Pero esto no es un gobierno constitucional o un Estado constitucional, como son palabras que le gustan a algunos, a mí no me gusta mucho, sino que gobiernan como si la Constitución no existiera. Y la gente discute como si la Constitución no existiera. Los que se elevan más discuten mirando a ver qué dice la ley que mencioné antes, una ley orgánica del año 81. Y si no, discuten sobre lo que dice el decreto. Pero claro, el decreto es una medida de último nivel, más bajo que la Constitución, más bajo que la ley, dictado en pleno estado de alarma, es lo último. Y sin embargo, juristas ilustres y todo desmenuzan los artículos de un decreto que es un acto de poder, al fin y al cabo. Y que su que no nivel está autorizado siempre a restringir derechos, ¿eh? ¿no? Y entonces ves ilustres discutidores, profesores y tal, que muchas veces hablan muy poco o nada de la Constitución y en cambio discuten sobre la base de normas inferiores a ella. Bueno, esto no sé si es así en Chile. En España, cuando se hizo la Constitución actual, en el año 78, se pretendió darle todo el protagonismo a la Constitución. Quitarle protagonismo a la ley y dárselo a la Constitución. Hacer la Constitución inmediatamente vinculante, inmediatamente aplicable. Para eso hay una frase en España que es la Constitución normativa directa, la Constitución directamente aplicable. Sí. Sería, como decir en inglés, enforceable before a court of law, ¿no? O sea, se puede alegar la Constitución ante un juez y todos están obligados por ella. Bueno, en la práctica, la Constitución no está vinculando la acción de gobierno, o casi nada, en alguna cosa así, por ejemplo eso, tener que ir a pedir la prórroga del estado de alarma. Pero en el razonamiento y en la consideración de fondo, pues lo que leía yo hace un rato, de que los estados estos durarán el menor tiempo posible, etcétera, etcétera, eso ha volado. El problema se ha desconstitucionalizado. Es un problema legal, un problema de oportunidad política, un problema del nivel del decreto. Claro, esto es poner patas arriba la idea misma de la Constitución española, que fue quitarle el protagonismo a la ley y darle el protagonismo a la Constitución. A la Constitución. En paralelo con eso había otro aspecto que ahora, por ahora no tiene que ver aquí, pero bueno, lo menciono. Que la Constitución española del 78 significó quitar el protagonismo a la ley y dárselo a la Constitución. Quitar el protagonismo al juez ordinario y dárselo al constitucional. Por lo mismo. ¿No? Esto ahora no nos importa tanto, ya veremos, a lo mejor después si hay esa marea de litigación que se anuncia, ya veremos. Pero lo primero, quitar el protagonismo de la ley, que era como la tradición española, y más aún en una dictadura sin constitución como era la de Franco, pues la norma más importante era la ley, el Código Civil era una ley, sucesivamente, ¿no? Todo era ley. Había unas poquitas que llamaban leyes fundamentales del reino, eran muy pocas y no tenían ningún valor. Pero la tradición de siempre, y más aún en una dictadura, porque Franco no hizo una constitución. Pues ahí el peso pesado era la ley. Viene la Constitución del 78 y expulsa del trono a la ley para ponerse a ella. Llega la crisis del coronavirus y a la Constitución nadie le niega el trono, pero se le ignora por completo. Y entonces nosotros en la práctica no tenemos los derechos protegidos por la Constitución. Tenemos los derechos que el gobierno no ha decidido invadir. Lo estoy diciendo de una manera exagerada, por favor. Ruego, sí, no, pero hay que tener cuidado con que la pandemia nos lleve a eso. Claro, creo que es una buena alerta. El gobierno no haya decidido invadir. Esto es lo que yo llamaba desconstitucionalización. Y la desfundamentalización es parecido pero aplicado a los derechos. En España los derechos en esta Constitución se llaman fundamentales. Ahora no me acuerdo si en vuestra Constitución también. O sea, el capítulo Derecho y Libertad, el 3. Sí. La Constitución pues en España se llama fundamentales. Pero no dice derechos fundamentales. Pero se entiende esa expresión porque incluye constitucionales y también los de internacionales de derechos humanos. En la Constitución española, título primero, artículos 10 y siguientes de los derechos y deberes fundamentales. Claro, no, acá no está la expresión fundamentales, pero se le llama igual así dogmáticamente.
Ya. Es importante el adjetivo porque es un enfoque alemán. Los enfoques de los derechos, los enfoques ingleses, americanos y franceses, no eran de derechos fundamentales, sino de lo que ellos llamaban civil liberties, en Claro, Francia, droits de libertés, civic freedoms, etc. libertades civiles, sí. Y fundamentales se llamaron por influencia alemana. Y eso supone una manera diferente de ver los derechos, porque en la tradición inglesa y americana y francesa de antes, los derechos definen un área, que puede ser esto, donde yo vivo y hago lo que quiero y el gobierno no puede entrar. Es un área como exenta de la interferencia del poder público. Entonces, ese es mi derecho. Aquí hago yo lo que quiero. Bueno, nada más, ya no es poco, ojalá que fuera cierto, ¿no? En el enfoque alemán, en cambio, fundamental es como decir que los derechos fundamentan a toda la sociedad. Son el fundamento de toda la sociedad. Y De todo entonces, el ordenamiento jurídico, son dos visiones muy distintas. claro, del ordenamiento jurídico y con nuestro artículo 10.1 en la mano de toda la sociedad también. Entonces, los derechos con este enfoque tienen que inspirarlo todo, tienen que impregnarlo todo. El efecto Tienen que irradiante, de esa irradiancia. esto tiene sus aspectos, como todo, positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando el nieto denuncia al abuelo porque le da un cachete, ese sería un ejemplo de concepción fundamental de los derechos, ¿no? Que impregna todo, incluso las relaciones abuelo-nieto, nieto-hijo, etcétera, ¿no? Entonces, este planteamiento de los derechos como fundamentales, que también está en la Constitución muy claro, y más aún en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional, también se ha visto ahora arruinado. Por eso decía yo, la desconstitucionalización, en lugar de la Constitución, el trono nadie se lo ha quitado formalmente, pero lo que importa es la ley y por debajo de la ley incluso, ¿no? Y los derechos han dejado de ser de facto fundamentales, no son lo que fundamenta todo, la acción del gobierno, impregna todo, etcétera, sino que son aquello que el gobierno ha decidido no invadir por ahora. Y claro, son cuestiones de mucho fondo, ¿no? Porque no es solamente hasta qué punto me restringieron la libertad de expresión o la de circulación, sino que mañana lo pueden restringir de nuevo y estoy indefenso. El carácter fundamental de los derechos no me va a proteger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto se manifiesta en 1000 aspectos diarios que además han cogido carta de naturaleza. Por ejemplo, pues tú vas por la calle, yo también, viene un policía y nos dice lo que sea. Usted no puede estar aquí o, bueno, lo que sea, ¿no? A mí me pararon unas 4 o 5 veces en total, aunque solo me multaron una, por desgracia, ¿no? Y entonces, pues uno discute con el guardia, ¿no? Oiga, sí que puedo estar porque estoy haciendo deporte y estoy en la franja horaria del deporte, cuando se hicieron franjas horarias. No, pero usted tiene tal edad, porque las franjas horarias iban por edades y por actividades. Usted tiene tal edad y no puede. Pero sí que puedo porque lo dice el decreto. Ojo, el decreto, porque al policía le importa nada la ley. La Constitución. Entonces, discutiendo con el policía dice, pues mis instrucciones son estas. Saca un papel que son instrucciones internas de la policía local, por ejemplo. Es como una instrucción que viene de una circular que viene de un decreto. Eso es la Constitución para el policía. Y mis derechos están en manos de eso y de cómo lo lea el policía. ¿Verdad? Al menos hasta que no se produzca una judicialización del asunto, ¿no? Mis derechos están en manos de eso y de cómo el policía lea esas instrucciones internas. Este asunto de las instrucciones internas ha tenido una importancia extraordinaria. Por ejemplo, ha habido unas instrucciones internas que ordenaron a los policías. En España hay policía local. Yo sé que en Chile hay carabineros y nada más. Aquí hay policía local en cada municipio. Policía autonómica, pues en unos sitios y otros no, regional, Policía Nacional y Guardia Civil. O sea, 4 cuerpos al menos. Hay una barbaridad de gente armada en España, ¿no? Bueno, entonces, en uno de esos cuerpos,
una circular interna ordena al policía tener en cuenta la actitud de la persona. Y si uno protesta, la multa será mayor. Y si se insubordina, será mayor aún, claro. Y no digamos si le tira un tomate a la cara al policía, ¿no? Pero tener en cuenta la actitud, eso es completamente totalitario. Es como meterse dentro de tu mente, de tu alma, no solo cumples o no cumples, el policía te dice vete, te vas, no, no, no solo eso, sino con qué cara, con qué actitud. Una circular interna. Claro, eso es terrible, es un ejemplo de desconstitucionalización, ¿no? Sí. Hay bastantes ejemplos de estos circulares internas que dicen una cosa y el policía al final se gobierna por ellas, no se gobierna por la Constitución, ¿no? O también otro aspecto que es una política del gobierno, que es vigilar las redes sociales. Como dicen ahora, monitorizar. No sé por qué hay que decir monitorizar. Las redes sociales, para ver cuáles hablan mal del gobierno o de las políticas del gobierno. Y son tan tontos que esto lo dijo un general de la Guardia Civil en una rueda de prensa que puede ver cualquiera, pues está colgada en la red. Dice que el trabajo de las unidades de inteligencia de la Guardia Civil iba a ser monitorizar las noticias negativas o destructivas o críticas o lo que fuere, ¿no? Han hecho otra cosa más ridícula todavía, que consistió en crear identidades falsas en las redes sociales y en esas identidades falsas estaban emitiendo twitters y cosas por el estilo, hablando Sí. bien del gobierno. Bueno, acá pasa Personas que igual. no conocían, ahí también. Bots les llaman. Ah, bueno, pero eso es absurdo, parece una broma, ¿no? No, es verdad, sí hay gente que hace Sí, eso, pero yo no sé por qué. claro, entonces, Tanto a favor como en contra, sí. Entonces Twitter dejó de, es una cosa muy rara. No claro, sé si está entonces, dentro de la libertad de expresión eso, yo creo que no. hombre, la libertad de expresión de alguien que no existe. Claro, por eso, no hay titular. Es, es una máquina, ¿no? Por eso yo creo que estos dos aspectos de la desconstitucionalización Mm. y de la desfundamentalización de los derechos, pues tienen, a mí me parece que tienen importancia, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo creo que lo que va pasando allá también es algo que puede ir pasando aquí. Siempre vamos como viviendo un poco en diferido y es importante darse cuenta de que más allá de que Chile tiene otro tema con la Constitución, de todas maneras, hasta el minuto ha sido incuestionada la decisión del estado de catástrofe y se mantiene, digamos, vigente y se han hecho reformas muy, muy menores, de hecho, a la misma carta. Así que no, o sea, ahora de que el Congreso se puede reunir telemáticamente, pero hay cosas que nadie ha cuestionado a partir de la pandemia. Es raro, porque pareciera ser que la pandemia trajo una unidad constitucional que no había. Sí, aquí Así también. que Incluso es muy extraño, pero bueno, aspectos así muy que discutibles. Por por ejemplo, ahora, por ahora. los conductores de los autobuses urbanos pues han seguido conduciendo. Mm. Los que trabajan en los supermercados han seguido trabajando. Pero el Congreso no se reunía. No, 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 no. Porque pueden contagiar. Los conductores de los autobuses y otros, ha habido trabajos que no cerraron nunca. Nunca, nunca. Entonces, esos no pueden cerrar. Pero los señoritos del Congreso de los Diputados, que total no hacen nada nunca, porque cada uno obedece lo que le mande su partido. En el sistema español, la disciplina de partido es férrea, ¿no? Y entonces la individualidad del diputado pues cuenta poco. Para lo que hacen, pues ahora ni siquiera van, ¿no? Es Sí. el cono de la caradura. Antes iban, aunque no hicieran, ahora ya no van, ¿no? No, acá están telemáticos, así que bueno. Sí, sí, Bueno, bueno, profesora, ha sido un agrado y un gusto compartir esta sesión con usted. La verdad que nos quedamos con estos dos conceptos de desconstitucionalización y desfundamentalización. Hay que tener cuidado porque en definitiva lo hablamos en las sesiones que hemos tenido nosotros aparte, en privado. El miedo también genera como esta lesión al constitucionalismo que a lo mejor ahora mismo a la gente no le importa, pero
pero luego día a día le está pegando. Lo que usted dice del problema de salud mental y todo eso de la salubridad pública. La salubridad pública no es solo el coronavirus, hay que atender, nosotros somos pro vida, pero también hay que atender a a la salud mental también de las personas y a todo lo que va a significar esta pandemia, que es bonito conversarlo con gente que uno quiere y que sabe mucho de constitucional, porque ¿verdad? también o sea, puede dar una visión de lo que pasa en el mundo. Es bueno que la gente sepa que esto ha sido algo que ha pegado a distintos países, distintos lugares del mundo, y que por lo que hemos conversado no hay una sola fórmula, sino que cada quien va a poder ir viendo según su territorio cuáles son las mejores ideas. Parece que la Sí. descentralización puede ayudar en Aquí este fue buena, aquí ha sido aquí es buena. muy buena, yo creo que sí. Sí, yo Pero creo que vosotros sí. habéis tenido como una descentralización fáctica, porque Sí, nunca fáctica sí. hubo las mismas Y medidas para Pitrufquén que para la comuna de Las Condes, nunca fueron las mismas, ¿no? nunca fueron la misma. Nunca fueron la Entonces, misma y los fue como alcaldes una, han tomado roles o al menos protagónicos. como un gobierno territorialmente diferenciado, ¿no? O sea que Sí. a lo mejor acabáis descubriendo el federalismo. Cuidado, En cualquier es momento, el contagioso, 25 de octubre, el 25 de es octubre, capaz contagioso. que, no sé Pero, si llegamos al 25. perdón, Sí, ¿estamos en el límite o tenemos un estamos minuto? un minutito, sí estamos No, cerrando. no, pero no hay que forzar la máquina, no hay que estar dando la lata a la gente. Mm. ¿Qué me dices? Estamos, sí, pero lo escucho. Bueno, pues el asunto del miedo es importantísimo, Mm. porque es el gobierno por miedo, rule by fear. Lo típico de las democracias es el rule by consent, gobierno por consentimiento. Sí, Y, y si no, rule by law, gobierno por la ley, o sometido a la claro. ley, rule of law. Pero el Mm. rule by fear, eso es una dictadura. Eso es Sí, terrible, de facto. terrible. En Mm. Montesquieu decía que había tres tipos de regímenes políticos y decía, en las monarquías se gobiernan por el sentimiento del honor, las Mm. repúblicas por el sentimiento de la virtud y los despotismos por el miedo. Y esto es lo que nos está gobernando ahora, aunque Mm. sigamos siendo probablemente una... Democracia formalmente. Mm. El otro día, en uno de nuestros seminarios, el profesor Iván Garzón argumentaba muy brillantemente, en mi opinión, con Hobbes y el estado de naturaleza, decía que habíamos vuelto al estado de naturaleza por el miedo. Pero es que Mm. el miedo que dice Hobbes es el miedo que tú tienes a tu vecino. Y en cambio aquí a quien le tenemos miedo es al gobierno, Claro. O no al al virus. vecino. Mm. Claro. O al virus, claro, pero el virus no es una persona, ¿no? El Mm. argumento del somos pro vida y tenemos que defendernos del coronavirus es verdad, yo también soy pro vida. Pero ¿qué pasa si se están produciendo muertes por otras enfermedades como efecto colateral? Porque al menos en El España, problema. no sé en Chile, pero Mm. en España ha habido unas semanas en las que parecía que no había cánceres, no había diabetes, no Mm. había dolencias cardíacas, solo había coronavirus. Mm. Entonces, tú tenías tu revisión cardiológica pendiente, no la revisan cada uno en 2 meses. Tú tenías otro, yo qué sé, un cáncer digestivo, pues no muy grave. Ah, ¿está usted sangrando? No, por teléfono todo, además. Ah, no, 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 pues Mm. nada, espérese. Entonces, Mm. eso ha producido muertes, claro, Mm. personas no atendidas de sus enfermedades. O sea, no es solamente una cuestión mental. Y claro que también es una cuestión mental. Por ejemplo, los que se suicidaron, que aumentó mucho el número de suicidios, supongo que sería en gran parte por algún problema de cabeza, ¿no? Pero es que eso se estudiará cuando se estudie, cuando haya pasado el, el estado de alarma. Pero ¿cuántos muertos ha producido esto? ¿Cuántos muertos ha producido indirectamente por otro tipo de dolencias? En España, bastantes. Lo dirá el tiempo y los Aquí días. no se sabe todavía. No, 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 pero no, no lo han dado, no, no, si tenéis solo no 600 sabemos. fallecidos por el coronavirus, Mm. No, pues ahora es subieron un un país poco, creo que sí. modélico. Mm. No, hoy día a las 11 normalmente dan los reportes. Hace una hora atrás. Ahí se sabe. ¿Y como cuántos tenéis? No, no, hoy no sé porque a las 11 lo dan. No, Pocos.
no sabemos. O sea, No, aumentaron los contagiados, pero las personas fallecidas se han mantenido. Lo que pasa es que ayer también estaban dando como fake news distintas. sí, 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 sí. No sé cuántos tenemos ahora. Bueno, aunque tuvierais 1000, Mm, si vosotros tuvierais 1000 sería como si España tuviera 2000 o 2500 y en vez de eso oscila entre 28.000 y 40.000. sí, O y sea que soy estaba tratando de un país mirarlo. Total, modélico. casos acumulados 86.943. Fallecidos 890. 900 fallecidos. Eso Sí. es como si España tuviera en total 2.500, debe tener, según como los cuenten, entre 28.000 y 40.000, ahí, bueno, los ancianos de las residencias, en fin, todas esas cosas. Bueno, yo solamente quería apuntar estos dos aspectos. Uno, que desde el punto de vista de la lucha por vida, es que a lo mejor esta manera de hacer las cosas del gobierno ha causado se ha llevado muchas vidas por delante. Mm, Y es que algo de eso me pasó a mí, pero como me pasó a mí, le pasará a todo el mundo. Pues mm, tengo que revisarme en el cardiólogo cada 6 meses. Bueno, pues me dejaron 2 meses más. Bueno, pues gracias a Dios no pasó nada de particular. ¿Y si pasara algo? Tenía mm, que irme a las urgencias de un hospital donde por no tener coronavirus a lo mejor no me hacían caso, mm, a menos que me vieran ya en las puertas de la muerte, ¿no? Hay otras Llamando enfermedades también. a las puertas de la muerte, ¿no? Pero bueno, como yo, supongo que en Chile pasa igual. En Hace España igual. hay muchas personas mayores que tienen un buen estado de salud. Muchas, es una población envejecida y con una esperanza de vida larga. No sé si es la mayor del mundo o de las mayores, es igual. ¿Por qué esa gente vive mucho? Porque tienen atención médica, llevan una vida sana, pasean o juegan al golf, según las posibilidades económicas y la salud de cada uno. Entonces, si a esas personas se les priva de la atención médica que les mantiene bien y se les priva de esa vida sana, ¿qué pasa? Pues que se mueren o se le agrava la enfermedad y el agravamiento de la enfermedad a lo mejor le produce la muerte. O sea que es un tema delicado, pero pido perdón porque yo pedí una prolongación de la jugada de 1 minuto y me parece que ya me excedí. No, ha sido maravilloso estar juntos y conversar todas estas cosas. Siempre aprendemos algo nuevo, así que vamos a ir viendo cómo va evolucionando en cada uno de nuestros países.